Bien, doctores, en primer lugar, chicos, agradecerles la espera. Tuve un pequeño accidente, menos mal, solo daños materiales, pero vamos a empezar con todas las energías para su clase del día de hoy de reumatología. Y pasamos la página y vamos a empezar esta para que ustedes puedan aprender todo lo que es lo más importante de reumatología. Las clases, en realidad los temas son bastante amplios, pero vamos a tratar de hacerlo todo tan compenetrado y en esencia para que ustedes puedan entenderlo, no solo para el examen, sino también para la vida. Vamos a empezar, ¿sí? Estos son los tiempos que vamos a correr exactamente 40 minutos, que es el retraso. Y vamos a empezar. El repaso teórico de reumatología. Vamos a empezar con un tema muy importante, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que pertenece al grupo de la CDTC. ¿Qué son el grupo de la CDTC? Son aquellas enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, que significa enfermedad difusa de tejido conectivo, EDTC, que se caracterizan básicamente porque hay gran inflamación en muchas de las articulaciones. Generalmente son de presentación poliarticular. No es monoarticular ni oligoarticular, sino son poliarticulares, cuya característica principal es que tienen el factor reumatoide positivo. Por eso este grupo se les llama al grupo de seropositivas. En este grupo está la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, el LES, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, dentro de ellas la polimiositis y dermatomiositis, y lo que es la enfermedad mixta de tejido conectivo. Cada una de ellas tiene características muy especiales, sin embargo, tienen en grupo características comunes. Como les digo, son de presentación poliarticular, tienen el síndrome de poliartritis, tienen factor reumatoide positivo, es de presentación generalmente en mujeres en edad fértil, la mayoría de ellos, y en realidad su principal manifestación es la inflamación de las articulaciones. Ahora empecemos con lo que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad articular, ¿sí? Inflamatoria crónica. En reumatología, recordemos que crónica llamamos cuando tiene un tiempo de enfermedad más de 6 semanas, ¿sí? No son 6 meses, sino 6 semanas. Entonces, crónica, un tiempo de enfermedad, más de 6 semanas. Todas las CDTC son de presentación crónica. Entonces, enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune, multifactorial, porque intervienen muchos factores, ahora lo vamos a ver, es sistémica, porque no solo afecta la parte articular, sino extraarticular, otros órganos, todos los órganos del cuerpo, y de etiología desconocida. La artritis reumatoide en particular afecta más a mujeres que en varones en una proporción de 3 a 1. La prevalencia mundial oscila entre 0.3% a 2.1. Sin embargo, el promedio es 0.8. Para que ustedes recuerden, en promedio mundial, la bibliografía va a oscilar entre 0.3 a 2.1, pero ustedes acuérdense, es 1%. 1% de la población mundial tiene AR. La edad de presentación más frecuente, más o menos en la cuarta y quinta década de la vida, es decir, hasta los 35 y 40 años por lo general. Esto es lo de presentación más frecuente. Ahora, conforme avanza la edad, la diferencia entre mujeres y varones se va a equiparar, se va a igualar. Eso es lo que quiere decir aquí. Además, existe una predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un familiar de primer grado que tenga artritis reumatoide, tenemos 4 veces más de riesgo de tener AR frente a un paciente que no tiene ningún antecedente, ¿sí? 4 veces más riesgo si tenemos un familiar de primer grado de consanguinidad. Ahora, esta enfermedad está ligado
genéticamente al HLA-DR básicamente DR4. Aquí hay que recordar que hay antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? De diferentes tipos, del 1 al 11, ¿sí? Para la artritis reumatoide existe 1, 2, 3, 4, 9, por ejemplo, más frecuente en España, 7 en el resto de Europa, pero aquí en Perú es más prevalente el HLA-DR4. Ahora, ¿cómo se van a acordar? Porque también ha venido alguna vez en pregunta de examen. Es DR4, ¿no es cierto? Ay, perdón. R4. Aquí le sacan la colita y es AR. Porque las otras enfermedades, las otras CDTC también tienen predisposición genética con el HLA, pero son otros números, no es el DR4, por lo menos en Perú. Entonces lo que van a subrayar aquí es DR4. Y básicamente esta relación con los genes HLA lo ha determinado un peruano que es Peter Stastny, ¿sí? Esto por los años 70. Ahora, sigamos a la siguiente parte. Existen factores desencadenantes. Ya estamos en la definición, pasamos a los factores desencadenantes. Para que un paciente genéticamente predispuesto desencadene la enfermedad, tiene que ocurrir varios pasos. Uno, que esté expuesto al humo del cigarrillo, ¿sí? Porque ahí hay un fenómeno de citrulinación. Doctora Delinda, ¿qué es el fenómeno de citrulinación? En realidad el fenómeno de citrulinación es un aumento de un aminoácido a una parte genética. Imagínense que esto es un gen. Esto es el epítope compartido en la artritis reumatoide. Y lo que hace la citrulinación es aumentar un aminoácido que se llama arginina. Este aminoácido se agrega a esta porción de ADN y ese fenómeno se llama citrulinación. Este fenómeno de citrulinación es un fenómeno natural. Sin embargo, cuando extravasa, ¿sí? Cuando se produce en demasía, y esto es gracias a qué? Al humo del cigarrillo, a las toxinas del humo del cigarrillo. Esto va a hacer que este epítope compartido se va a volver patológico, ¿sí? Se llama esta zona epítope. Y esta parte o zona que se llama epítope se va a activar y va a generar y desencadenar todo el fenómeno de inflamación, porque este epítope se va a presentar como un agente extraño, ¿sí? Ahora, por un lado tenemos al cigarrillo, que va a generar el fenómeno de citrulinación, que se puede dar en varios puntos, puede darse en el pulmón, puede darse en el intestino, que son los más estudiados. Ahora, también la exposición o que tu paciente tenga el HLA-DR4, como lo habíamos mencionado, ¿sí? Y lo otro, e importante y prevenible, es que existen algunas bacterias, algunos virus que pueden desencadenar la artritis reumatoide. La más importante aquí es la Porphyromonas gingivalis que habita en la cavidad oral, ¿sí? Por eso a todo paciente con factores de riesgo familiar de primer grado con artritis reumatoide tiene que tener una salud bucal adecuada. Es más, un paciente ya diagnosticada con artritis reumatoide, pedimos que por lo menos cada 6 meses tenga una cita de odontología para evitar la infección por Porphyromonas gingivalis, que va a hacer que se desencadene la enfermedad o en caso de un paciente que ya tiene la enfermedad, se active la enfermedad, ¿sí? Ustedes ahora, por ejemplo, estarán viendo pacientes en hospitalización o por ahí un familiar conocido. Lo que tienen que hacer para que no se active es que acuda al odontólogo para evitar que esta bacteria se prolifere. Pero no es la única bacteria, existen otras bacterias, inclusive el E. coli, el Epstein-Barr, el citomegalovirus también, pero esta es el más estudiado, por lo menos en la artritis reumatoide. Pasemos al siguiente ítem, que es la etiopatogenia. Aquí nos vamos a dar cuenta lo siguiente,
doctor, usted ha dicho que es una enfermedad poliarticular, poliartritis, afecta más de 4 articulaciones, ¿sí? Es decir, mayor o igual a 5, toma 5 articulaciones, ¿ya? Entonces, poliarticular. ¿Qué lo diferencia con el resto de la CDTC? Que es destructiva. Ahí viene la clave, que es destructiva. Y si es destructiva, va a generar incapacidad. Incapacitante, ¿ya? Es una enfermedad destructiva e incapacitante, ¿sí? ¿Por qué? Justamente lo que vamos a ver aquí, la etiopatogenia. Aquí hay una protagonista. Si ven esta célula, es muy bonita, pero es muy destructiva, ¿sí? Tiene varios núcleos, es multinucleada y tiene los bordes en cepillo. Este borde en cepillo tiene una función, adherirse al hueso, ¿sí? Este es el hueso duro y genera una lagunita que se llama la laguna de Hodgkin, ¿ya? Aquí libera las enzimas y se va a producir la resorción ósea. Esta célula se llama osteoclasto, ¿sí? Este es un osteoclasto, que la ven acá gráficamente, ¿sí? El osteoclasto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producirse una osteoclastogénesis. Entonces, ¿cómo la vemos aquí? Fíjense en esta imagen inferior izquierda. Vamos a ver al osteoclasto y vamos a ver por otro lado al osteoblasto, ¿sí? El osteoclasto precursor, como pueden ver, es mononucleada y el osteoblasto tiene característica en general tanto de manera precursora y madura, es mononuclear, ¿sí? Este osteoblasto va a tener un receptor que se llama, este receptor se llama RAN ligando, ¿ya? Este RAN ligando, por estímulo de quiénes, ¿ya? Estímulo básicamente de la PTH, vitamina D, factor de, lo más importante lo he puesto en verdecito, interleuquina 11 y factor de necrosis tumoral alfa, se va a activar y va a ser la presentación frente del receptor RAN ligando frente al osteoclasto. Y este osteoclasto también va a tener un ligando, un receptor que se llama RANK. ¿Ya? Por ahí subrayen. Entonces, el RANK es al osteoclasto como el RANK ligando es al osteoblasto. Al unirse, lo que se va a producir es la unión de muchos osteoclastos. Se van a unir, ¿sí? Se van a diferenciar y van a activarse. ¿A qué llamamos la activación de un osteoclasto? A la unión de varias células para formar una célula multinucleada, ¿sí? Es la diferenciación y activación del osteoclasto. Para ello también en esta vía de diferenciación y maduración intervienen otras interleuquinas, que es las más importantes, y van a subrayarlo, interleuquina 1 e interleuquina 6. ¿Sí? Frente a ello también hay factores de activación de los estrógenos, ¿sí? El estrógeno también activa esta vía. Listo. Hasta ahí, ustedes se han dado cuenta que se ha producido el proceso de maduración de un osteoclasto. Este osteoclasto lo que va a hacer es adherirse al hueso y va a liberar enzimas. Estas enzimas van a erosionar el hueso. Y todo esto, toda esta activación se va a dar. ¿Por qué enzimas? Las enzimas justamente proinflamatorias, propias de la artritis reumatoide, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 17. Y esto, por favor, lo tienen que subrayar. ¿Por qué? Porque en realidad estas citoquinas van a ser blanco terapéutico y por favor las subrayan porque estas citoquinas, como les repito, son blancos terapéuticos. Entonces, hay un fármaco contra la interleuquina 17, otra contra la interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que esta enfermedad es destructiva e incapacitante, ¿sí? No lo olviden, esto es la parte principal. Ahora veamos la parte clínica. En la parte clínica tenemos que recordar algo. Que existe una fase preclínica y una fase clínica, ¿sí? Y una fase de riesgo genético. Entonces, en un individuo genéticamente predispuesto, que quiere decir genes, HLA y no HLA, ¿sí? Los HLA, ya saben, el HLA del HLA 1 al 9 y parte del 11, pero principalmente el HLA-DR4 y otros genes que están en esta lista, que son los genes asociados a la artritis reumatoide no HLA, ¿sí? De los principales, ahí quiero que resalten al PTPN22, al STAT4 y el PADI4, ¿ya? Que son los más importantes. Ahora, en esta fase de riesgo genético van a intervenir factores desencadenantes, como les dijimos, la más estudiada, el tabaquismo. Por ahí, los virus, las bacterias, como la Porphyromonas gingivalis, ¿sí? Entonces, estos factores lo que van a hacer es desencadenar la enfermedad. Entonces, ¿qué va a producirse? Una pérdida de la tolerancia. Ustedes en la parte de inmunología recuerden que nosotros tenemos una cualidad en nuestro sistema inmune, que es la tolerancia autoinmune, tolerancia a nuestras propias células. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la artritis reumatoide? Hay un periodo, como les explicaba, de citrulinación en lo que hay pérdida de tolerancia. Esa citrulinación, ese cambio de molécula de arginina, ¿sí? A citrulina, ¿sí? No la reconoce nuestro cuerpo como algo natural por ser en exceso. Entonces se pierde la tolerancia y los linfocitos CD4 van a producir factor de necrosis tumoral alfa y esta a su vez va a hacer que se active los macrófagos y también los linfocitos T y los linfocitos B por muchas vías, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito a resumen. Ahora, en realidad por varias vías que van a intervenir la interleuquina 1, 6, 17, se va a producir la producción de anticuerpos por el linfocito B. ¿Sí? ¿Qué anticuerpos va a producir el anti-CCP, el factor reumatoide? ¿Sí? Que son marcadores inmunológicos para la artritis reumatoide. Que también lo van a subrayar porque interviene para hacer el diagnóstico. Ahora, llegamos a una fase, ya estos anticuerpos están pululando en el cuerpo del paciente. Sin embargo, está la fase preclínica, ¿no? Y en esta fase preclínica, ¿qué es lo que probablemente se encuentre? Que es una fase de inflamación subclínica. Aquí. Puede haber una anemia asintomática, puede el paciente tener por ahí fatiga y si ustedes investigan los factores de inflamación, análisis de laboratorio, básicamente el PCR-BCG podría estar incrementada sin necesidad de que el paciente presente clínica articular. Las citoquinas que ustedes pueden pedir en el laboratorio pueden estar incrementadas, solo que no se pide cotidianamente de manera rutinaria porque son carísimas, ¿sí? Pero podríamos encontrar estas características. Pasa la fase preclínica y ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente va a tener ya dolor. Empieza el dolor. Este dolor, ¿por qué se va a deber? Porque ya hay inflamación en la articulación, ya hay sinovitis. Inclusive esa sinovitis puede ser de una sola articulación, no necesariamente poliarticular al inicio, ¿sí? Ahora, doctora, ¿cómo puedo hacer si mi paciente ya tiene factores genéticos, tiene una mamá con artritis reumatoide? ¿Cómo yo sé o cómo puedo prevenir
que mi paciente no haga la fase incapacitante, la fase deformante. Lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente, por este dato teórico que tenemos, gracias a las investigaciones. De la fase preclínica, ¿sí? Más o menos acá, a la fase clínica se demora aproximadamente 14 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? 14 años. Si ustedes quieren saber cómo podemos prevenir, un dato importante que les hice subrayar acá, el anti-CCP es el único anticuerpo que yo podría pedir como para yo sospechar para un diagnóstico netamente temprano en artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque el anti-CCP, que es el anticuerpo cíclico citrulinado, el marcador inmunológico muy específico de la artritis reumatoide se presenta 14 años antes de la fase clínica, ¿sí? Si tu paciente tiene madre con artritis reumatoide, ¿sí? Tiene por ahí factores genéticos, ¿sí? Entonces, tú podrías pedirle un anti-CCP para ver si ya hay anticuerpos. Y apenas tenga clínica, tú hacerle el diagnóstico temprano para que no se produzca la destrucción de la articulación, la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, el paciente va a empezar inicialmente monoarticular, luego se va a agregar otras articulaciones, oligoarticular, y finalmente se va a convertir en una enfermedad poliarticular. Es por eso que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica de poliartritis, síndrome de poliartritis aditivo, que quiere decir que se va añadiendo el número de articulaciones comprometidas, ¿sí? Entonces, también tiene un patrón aditivo, se va agregando. Primero se inicia en las muñecas, en las manos. Luego se va agregando el codo, los hombros, la rodilla, los pies. Primero siempre es pequeñas articulaciones, eso es su característica. Luego se agrega las grandes articulaciones. Eso es una presentación habitual. Sin embargo, en reumatología nada, como en toda la medicina, nada es 100%. Hace poco tuve un paciente con artritis reumatoide monoarticular con compromiso solo de rodilla. Y era artritis reumatoide con factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, pero solo tenía una articulación comprometida, que era la rodilla. ¿Sí? Pero eso con pinzas, eso es la excepción. Para ustedes, chicos, la característica principal de un paciente con artritis reumatoide es poliarticular. Y veamos acá. Aquí tenemos una articulación. Pongámosle que sea una rodilla, ¿ya? Aunque más parece, no parece una rodilla, en realidad parece una metacarpofalángica, que es una de las articulaciones más frecuentemente afectadas. Ahora, fíjense, en el lado izquierdo tenemos a la articulación normal, en el lado derecho a la articulación con artritis reumatoide. Fíjense acá, aquí está el cartílago, aquí está la cápsula, y aquí vemos sinoviocitos, los más oscuritos, sinoviocitos tipo B, y los más claritos, sinoviocitos tipo A. Los sinoviocitos tipo A, los más pequeñitos, y los otros son los sinoviocitos tipo B. Ahora, los sinoviocitos tipo A corresponden al 20%, 20% de los sinoviocitos. Ahí es 20, por si acaso, sino que no me recepciona la escritura. Y aquí es el 80%. Entonces hay dos tipos de células sinoviales, sinoviocitos tipo A, sinoviocitos tipo B. El tipo A es el macrofágico. Acá voy a ponerlo, ¿ya? Voy a cambiar de color mejor porque parece que hay una confusión ahí. Es el macrofágico y el tipo B es el fibroblástico. Fibroblástico, chicos, ahí. Listo.
Entonces, 20%, 80%. Al ser macrofágico, su función es de defensa. Al ser fibroblástico, su función es generar líquido sinovial. ¿Ya? Entonces, esta sinovia lo que va a generar es líquido sinovial, que sus funciones va a ser uno de nutrición, otra de defensa y otra importante es de lubricación de la articulación. ¿Sí? Ahora, veamos en una artritis reumatoide. ¿Qué es lo que sucede? Esta franja de membrana sinovial va a proliferarse. Si ustedes se dan cuenta que hay una capa, 2 capas, 3 capas, hasta 4 capas de sinoviocitos. ¿Qué ha pasado? Ha proliferado, ha aumentado el número de sinoviocitos. A esta forma de tejido se llama panus. El panus es la responsable de generar las erosiones. ¿Por qué? Porque en el panus, que es un tejido lleno de sinoviocitos tipo A, tipo B, y además hay angiogénesis, también hay bastante circulación, se encuentran los osteoclastos, que son estas células que van a resorcionar el hueso. Y otra característica importante que están viendo acá, la sinovia se une justo en el límite entre el hueso y el cartílago. Y la erosión siempre va a ser a ese nivel. Erosiones marginales lo llamamos, ¿sí? Y eso es una característica especial de la artritis reumatoide. Hay otras enfermedades como la gota, ¿sí? Que producen erosiones pero en otras zonas, más no son erosiones marginales en esta zona, justo en el límite entre el cartílago y el hueso, ¿sí? Entonces ahí va a hacer su función el osteoclasto. Por ahí también vamos a tener a los fibroblastos, a los macrófagos, a las células T, linfocitos CD4 principalmente, que se van a activar con el interferón gamma, a las células plasmáticas, a los linfocitos B, las células plasmáticas que van a madurarse, las células B que van a madurar en células plasmáticas y estas a su vez producir anticuerpos. ¿Sí? También va a haber mastocitos, va a haber angiogénesis extensa y por acá, obviamente, el revestimiento sinovial hiperplásico, a esto nosotros llamamos panus. A ese tejido lo llamamos panus. ¿Sí? Listo. Vayamos a la clínica. Entonces, ¿cómo va a venir su paciente con artritis? Les dije inicialmente que es una enfermedad crónica, poliarticular. Además, es simétrica, afecta a ambos lados del cuerpo, lado derecho y lado izquierdo, ¿sí? Va a afectar muñeca derecha, muñeca izquierda, las dos rodillas, los dos tobillos, los dos hombros, generalmente simétrico en más del 50% de las articulaciones comprometidas. Ahora, a ello tienen que agregarle que es incapacitante. Tu paciente va a llegar muy inflamado, con mucho dolor de todas estas articulaciones, excepto las que están punteadas acá, las interfalángicas distales, que son estas, y la afectación básicamente de la columna dorsal, lumbar y sacroiliaca. No se afectan por la artritis reumatoide. Todo el resto sí, excepto esas zonas, ¿sí? Ahora, tu paciente va a venir con mucho dolor de las articulaciones, dolor moderado, si lo catalogan de 0 al 10, va a venir más de 5, ¿sí? Y va a venir así de inflamado. Ustedes ven esta imagen, esta foto de una mano de una de mis pacientes. Aquí estos deditos, todo el dedo en realidad se ve algo brillante porque las articulaciones interfalángicas proximales están inflamadas y también las metacarpofalángicas están hinchadas. Obviamente acá solo vemos la foto, ¿sí? Pero al examinar vamos a notar el líquido que va a empujar nuestro pulpejo de dedo cuando presionamos. Otra manifestación de la artritis va a presentarse aumento de volumen de los tendones, en este caso del tendón cubital. Acá hay una tendinitis del cubital. ¿Qué más va a haber en la artritis reumatoide cuando ya es evolutiva? Va a haber deformaciones, como esta deformación en ojal de Botonier, esta deformación de dedo en Z que solo se da en el pulgar, ¿sí? Esta deformación que se llama en cuello de cisne, porque parece un cisne, si ustedes se dan cuenta, el cuellito del cisne.
y la desviación cubital. Doctora, ¿cuál es más frecuente? La más frecuente es de las deformaciones es la desviación cubital, que también ha venido en examen. En realidad, toda la clínica de artritis reumatoide viene en el examen. Y para ustedes hacer un diagnóstico temprano para la vida, basta que una articulación esté inflamada para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. No tienen que esperar a que sea poliarticular, no tienen que esperar a que tenga estas deformaciones, porque cuando ya encuentran estas deformaciones ya es demasiado tarde, ya está incapacitado. No vamos a poder revertir esas deformaciones. Ahora, otra manifestación también es la subluxación atlantoaxoidea. Este paciente ustedes ven que está en una posición antálgica porque le duele la articulación atlantoaxoidea. También afecta a ese nivel. Esa es la excepción de la afectación en la columna vertebral. ¿Sí? Como les dije y recalcando y viendo esta imagen, afecta todo el cuerpo, todas las articulaciones, excepto la columna dorsal, lumbar sacroiliaca y también las interfalángicas distales. Luego, todas las articulaciones del cuerpo que tengan sinovium. Ahora, si bien es cierto, su paciente va a venir con mucho dolor, dolor demasiado intenso, en las articulaciones también puede tener manifestaciones extraarticulares. ¿Qué quiere decir? Puede tener compromiso de pulmón, corazón, ojo, ¿sí? Pleura, todo el resto de los órganos, piel, ¿sí? Así, por ejemplo, vemos aquí, hay hemorragias, ¿sí? En astilla, aquí en la piel. Hacen necrosis digital por una vasculitis, ¿sí? Vasculitis secundaria a una artritis reumatoide. Hacen EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa en los pulmones, ¿sí? En panal de abeja. Hacen, este es un glomérulo que tiene amiloidosis, ¿sí? Hacen compromiso renal, pero ¿de qué tipo? Del tipo amiloidosis, y por favor ahí lo resaltan porque ha venido también en examen. Y también hace poquito, hace 2 semanas, hemos tenido en una de las salas, en la sala Santana del Hospital 2 de Mayo, una paciente con AR establecida crónica, ya con deformaciones, pero con proteinuria. Proteinurias en el rango de 6, su primera toma, y luego de 12 y 18. Pueden creerlo, estaba eliminando 18 gramos de proteína en una orina de 24 horas. Es demasiado. Lo normal es 0.5 gramos. Eso es el límite. ¿Sí? Estaba teniendo un síndrome nefrótico. ¿A causa de qué? El daño renal. ¿Cómo se daña el riñón en la artritis reumatoide? Con depósito de amiloide. ¿Sí? Y esto quiero aclararles porque no es glomerulonefritis, como en el caso de artritis reumatoide y en vasculitis, por ejemplo, ¿no? Sino es un síndrome nefrótico por depósito de amiloide, ¿sí? Ahora, otro compromiso extraarticular es la aparición de estos nódulos, que lo llamamos nódulos reumatoides, que siempre aparecen en zonas extensoras, puede ser en el codo, ¿sí? En las zonas extensoras de los dedos, en el dorso, aquí también, puede aparecer en las orejitas también. Ya, también aparecen en los pulmones, ¿sí? Ahí este es un nódulo reumatoide, aquí en los deditos, si lo ven, y ustedes presionan, es indoloro, pero estéticamente se ve mal, ¿sí? Pero ni siquiera lo estético es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Si ustedes ven nódulos reumatoides en un paciente con artritis reumatoide, signo de mal pronóstico, tienen que actuar inmediatamente, ser un poco más agresivos en cuanto al tratamiento. Otra manifestación extraarticular, el ojo. El ojo puede estar rojo y ser síntoma de escleritis, epiescleritis, ojo seco, ¿sí? Síndrome Zika, que está acompañado, todas las CDTC están acompañados, podrían estar acompañados con un síndrome Zika. ¿Qué es el síndrome Zika? Es el síndrome caracterizado por ojo seco y boca seca, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el síndrome de Sjögren. ¿Y qué vamos a encontrar en imágenes cuando nosotros pidamos algo de apoyo al diagnóstico para verificar nuestro diagnóstico de artritis reumatoide? Podemos pedir una radiografía de manos en la cual podemos evidenciar las erosiones. Acá hay erosiones. Vamos a verlo con la lupita.
aquí. Está algo lento, pero vamos a verlo aquí porque quiero que se detengan a ver las erosiones. Aquí, vean el borde del hueso, aquí. Las erosiones marginales que les decía. Aquí, en el borde. Acá hay uno, aquí hay otro en las flechitas blancas, ¿sí? Aquí hay pinzamiento de la articulación, la primera metacarpofalángica, el resto también. Aquí debería haber un espacio, pero está tan erosionado que inclusive hay como si fuera un excavamiento de la metacarpofalángica frente a la primera falange. La articulación debería tener un espacio, pero ya no hay espacio. Inclusive acá el espacio articular se ha borrado, aquí se ha borrado, aquí también, ¿sí? Y aquí en la parte de la muñeca, que es importante que lo vean, los huesecillos del carpo deben estar separados, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes acá? Todos están unidos, no hay espacio. Se ha producido una carpitis. Hay una adhesión de los huesos, ¿sí? Esto también es una ya fase muy avanzada de la artritis reumatoide. Sin embargo, yo quiero que vean la imagen inferior derecha, esta imagen que es una ecografía. Actualmente la ecografía podemos usarla porque nos detecta erosiones tempranas. Por ejemplo, acá vemos una erosión. Aquí, este es el huesito, parte del metacarpo hasta acá. Acá hay un declive, que es la erosión, y acá sigue el huesito. Esto corresponde a una erosión temprana, que lo podemos detectar mediante ecografía. Aquí vemos el panus, si ustedes se dan cuenta, aquí hay proliferación sinovial. Todo esto está engrosado, también hay proliferación sinovial, y aquí hay líquido sinovial en aumento, ¿sí? Esto es una artritis vista ecográficamente con una erosión. ¿Y para qué les muestro esto? Les estoy mostrando esto porque radiológicamente las erosiones lo vamos a ver muy tardío, ¿sí? Ahora utilizamos la ecografía para detectar erosiones muy tempranas, pero en manos expertas. Por ejemplo, aquí en el servicio, en el 2 de mayo, el doctor Severino y yo hacemos ecografía en todos los pacientes reumatológicos, y nuestra función es detectar erosiones tempranamente, porque puede ser tener una articulación nada más comprometida, pero el resto de las articulaciones tener sinovitis subclínica, ¿no? Y encontramos ahí daño, ¿sí?